Buenas noches, doctor. Buenas noches. Comenzamos con la segunda parte de imágenes en reumatología. Al final, como usted sabe, pueden preguntar alguna situación que no quede clara. Bueno, entonces esta segunda parte de la clase dirigida al apoyo de las imágenes en reumatología está dirigida a algunas patologías obviamente no tan frecuentes como las anteriores, pero que su importancia radica en el hecho de que en algún momento de su carrera van a estar frente a un paciente con gota, un paciente con problemas de tuberculosis articular, y es importante que ustedes tengan por lo menos la parte inicial de sospecha para poder obrar adecuadamente. También vamos a revisar algunas técnicas de imagen o que nos sirven para valoración de otras patologías que también están dentro de la lista de enfermedades que ve el reumatólogo, como la osteoporosis o, por ejemplo, la evaluación de un paciente con síndrome de Raynaud. Comenzamos. La definición de osteoporosis, como todos ustedes saben, y esta es una definición de la OMS, consiste en la pérdida de la masa ósea con alteración de la microarquitectura y aumento del riesgo de fractura. El principal problema de la osteoporosis es el riesgo de fractura. En la imagen ustedes ven en la parte del fondo, la fotografía del fondo, un hueso normal, donde ustedes aprecian la característica de la arquitectura de las celdillas gruesas, sin fisuras, etc. Un hueso de un paciente joven. En el recuadro superior ven, por el contrario, una microfotografía del hueso de un paciente con osteoporosis, en el cual ya existe una disminución del grosor de las celdillas, disminución del componente mineral óseo y, por ende, posibilidad de inicio de microfracturas. Entonces, como les había remarcado anteriormente, el problema de la osteoporosis no es que provoque dolor, a diferencia de lo que muchos piensan, ¿no? Que acuden al consultorio y dicen, no, me duele mi columna, debo tener osteoporosis. La osteoporosis no duele, la osteoporosis es una enfermedad silenciosa, hasta que por efecto de alguna caída, un traumatismo, pues se presenta esto. La fractura más compleja, temida y de peor pronóstico en un paciente con osteoporosis es la fractura de cadera. También la segunda en frecuencia que nos interesa en paciente, principalmente en paciente anciano, son las fracturas de cuerpos vertebrales, debido a las cuales el paciente adopta una característica posición, incrementa la cifosis normal y, por supuesto, disminuye la talla. ¿Y cómo evaluamos la osteoporosis? ¿Creen ustedes que nos sirve una radiografía simple del segmento óseo? Pues no. Ese es un error que frecuentemente se ve en varias especialidades cuando analizan una radiografía, sea del segmento que sea, pues la primera impresión del médico es no, su hueso está muy negro, debe tener osteoporosis. Es una forma inadecuada de diagnosticar osteoporosis. La osteoporosis se diagnostica a través de estos otros equipos, de esas otras técnicas radiológicas. Se llama esta es la primera, que en realidad no es la mejor, pero sí por lo menos es más adecuada que la evaluación de una simple placa del segmento, placa radiográfica. Se llama ultrasonido cuantitativo, que sirve para realizar búsquedas o un screening en poblaciones para ver cuántos de ellos tienen osteoporosis.
Es una técnica que utiliza, como su nombre lo menciona, sonido, ecos, que sirven para cuantificar la cantidad de mineral ósea y los realizan, o se realiza más bien en los segmentos axiales, como ven en la figura, a nivel de calcáneo o tercio distal de antebrazo. No es la ideal. La que sí se aconseja y se considera el test diagnóstico a elegir, el gold estándar en el diagnóstico de la osteoporosis, es esta otra forma de densitometría, se llama doble haz de rayos X, la cual, además de evaluar de una manera más adecuada el componente mineral óseo, pues incluye segmentos importantes que son los que más se fracturan, caderas y columna lumbar. La máquina tiene un programa. El programa brinda los resultados tomando en cuenta los siguientes valores, que son desviaciones estándar. Vean ustedes, se ejemplifica por colores. El color rojo es osteoporosis, amarillo osteopenia y finalmente hueso normal es en color verde. Cuando nosotros realizamos la densitometría en un paciente, la misma máquina calcula y compara el valor obtenido de la paciente con los valores de una paciente joven, de las características de la paciente. A eso se llama score T y es el que nos interesa para la evaluación final. Cuando el score T de la paciente es menor a menos 2.5, se habla de osteoporosis. Cuando el valor está entre menos 1 y menos 2.5, es osteopenia. Finalmente, su hueso normal cuando los valores se encuentran en más 1 y menos 1. La imagen se ejemplifica de la siguiente manera. En este recuadro ustedes pueden ver, este punto corresponde al paciente. En este caso, si hacemos una cuantificación promedio de lumbar 2 y 4, vemos que el valor T se encuentra en un valor positivo 3.4, vale decir, un hueso completamente normal. Es por eso que el círculo se encuentra en la banda verde. De la misma manera se hace la cuantificación a nivel de la cadera, se puede tomar una evaluación de la cadera total o principalmente la que nos interesa más, el cuello femoral, que como todos ustedes saben es el sitio de mayor posibilidad fracturaria. Entonces, volvemos a buscar el valor T y en este caso a nivel del cuello tiene un valor de 0.9, en valor positivo. ¿Dónde está el paciente? Se encuentra acá. De igual manera, es un hueso completamente normal. Pasamos a otra técnica de imagen que es útil en una patología distinta. La utilizamos últimamente con más ahínco en la evaluación de pacientes con el denominado síndrome de Raynaud, fenómeno de Raynaud, como que quieran ustedes llamarle, la capilaroscopía. Y la capilaroscopía nos sirve fundamentalmente en la evaluación de pacientes con síndrome de Raynaud y el objetivo fundamental es diferenciar los dos tipos de Raynaud, el Raynaud de tipo primario y el Raynaud secundario. El primario benigno, el Raynaud secundario con grandes posibilidades a generar una enfermedad difusa del tejido conectivo, la primera en la lista, esclerosis sistémica. El fenómeno de Raynaud, como recordarán, es una vasculopatía que tiende a generar vasoconstricción permanente. Las fases las pueden ustedes ver en la imagen, una primera fase isquémica, la segunda cianótica y finalmente la de reperfusión. Es por eso que se conoce con el nombre del signo de la bandera francesa. Bueno, entonces la capilaroscopía es una herramienta para evaluar la microcirculación. Y en esa microcirculación vamos a evaluar anormalidades de la estructura de los capilares que nos van a servir para tener una idea de si se trata de un Raynaud primario o un Raynaud secundario. Constituye desde el año 2013 parte de los criterios nuevos para la clasificación de pacientes con esclerosis sistémica. Ahí los tienen. Y aquí están el resumen de ellos. ¿Dónde está la capilaroscopía? Está ahí. Tiene un valor cuando se encuentra alterada de 2 puntos.
El paciente clasifica cuando la sumatoria de los hallazgos es de 9 o mayor a 9. Bueno, ¿y cómo se hace la capilaroscopía? Vamos a comenzar hablando de los capilaroscopios. En la historia anterior se utilizó este aparato, que es un oftalmoscopio, en la evaluación de la microvasculatura. Era la única posibilidad que se tenía, era una evaluación cualitativa de la microvasculatura. Se fue mejorando y con la mejora en los aparatos también se mejoró los aumentos de la microvasculatura, de la evaluación de la microvasculatura. El oftalmoscopio pues tiene un aumento de 50 veces y llegamos a un ideal de 500 veces cuando utilizamos esta herramienta que está abajo, que es el videocapilaroscopio. ¿Okay? A partir de 250 ya es un avance y nos permite realizar una buena evaluación de la capilaroscopia. Bueno, pero luego del oftalmoscopio se utilizó el dermatoscopio, luego el estereomicroscopio y finalmente este, que es el ideal, el videocapilaroscopio, donde evaluamos los capilares principalmente en este segmento, justamente a nivel periungual, donde nosotros vamos a requerir de un elemento entre la parte del periungual y el aparato. Ese elemento se llama aceite de oliva o aceite de inmersión, que permite mejorar la visualización de los elementos vasculares. ¿Qué es lo que nos interesa? Reitero, morfología y también la densidad. Si hablamos de morfología, tenemos que tener en cuenta que la apariencia normal de los capilares es esta, ¿no? Algunos le denominan el signo de la peineta, ¿no? Son asas vasculares con unas ramas aferente, la unión a nivel que realiza una formación convexa y finalmente la eferente. Es normal, apariencia en la figura 1. Sin embargo, en las partes 2 y 3 también existen unas variantes que se podrían denominar también normales, que pueden consistir en sinuosas o tortuosas, o en algunas que presentan algunos cruces, uno o más cruces, siempre preservando la unión entre la rama aferente y la eferente del capilar de manera convexa. Cuando ya existe una concavidad a ese nivel, pues hablamos de que existe alteración. ¿Y qué pasa con la densidad de los capilares? Vale decir, el número de capilares en 1 milímetro. Ese es el parámetro que se toma en cuenta. En 1 milímetro deberían existir entre 9 a 13 capilares. En la figura presente podemos encontrar 1, 2, 3, 4, 5 capilares. Están disminuidos. En la parte derecha de su pantalla, pues podemos encontrar más capilares, pero acá lo que está alterado es el grosor que presentan los capilares. Vean ustedes, comparen por ejemplo con este otro, ¿no? Esa anormalidad ya no es en densidad, sino es en la dimensión de los capilares. Hay algunos hallazgos también característicos en el análisis capilaroscópico, como por ejemplo estos, que se denominan los capilares, los megacapilares, pues son muy gruesos, y algunos de ellos con formas arborizadas, ramificadas. Y finalmente también la presencia de hemorragias. Todo esto ya constituye patología. En base a estos hallazgos se plantean 3 tipos de patrones. Un patrón denominado escleroderma temprano. Así comienza el paciente. Corresponde más o menos a la fase edematosa del paciente con esclerosis sistémica, la fase clínica edematosa. Presenta fundamentalmente una disminución del número de capilares. Aquí encuentran 6 señalizados por las flechas. Y también alteraciones en la dimensión. Vean ustedes, son esas capilares más gruesas. El segundo patrón es el patrón de escleroderma activo, donde ya la disminución en la densidad de los capilares es muy evidente. Aquí solamente hay 1,
2, 3, 4 con alguna ayuda, pero que entre ellos ya existen los capilares denominados megacapilares. Y finalmente el patrón de escleroderma tardío es aquel que, aparte de una disminución ostensible del número de capilares, existen los pocos ramificados. Otra técnica que se utiliza para la evaluación del fenómeno de Raynaud es esta, se llama termografía, y es una forma muy fácil de evaluar la irrigación en los pacientes, ¿no? No solamente sirve para fenómeno de Raynaud, también sirve para, por ejemplo, pacientes con aterosclerosis severa y compromisos arteriales, obstrucciones arteriales por ateromatosis, etc., ¿no? Y la técnica lo que les da es básicamente una visualización en base a colores. Obviamente los colores azules son los colores relacionados a pobre irrigación. Y otra de las ventajas es que incluso pues, la máquina puede cuantificar temperatura. Artropatías microcristalinas, el primer tema en realidad de las prácticas, o el segundo tema de prácticas. Recuerden que los cristales, los microcristales, son causantes de procesos inflamatorios, habitualmente monoarticulares. Entre ellos podemos hablar de su máximo representante, que es la gota, también la enfermedad por depósito de cristales de pirofosfato cálcico, y a aquella que está relacionada a otro tipo de cristales de calcio, en este caso los cristales de fosfato cálcico básico, entre ellos la hidroxiapatita. Otras podemos mencionar a las artropatías microcristalinas por colesterol, triglicéridos, etc. Hablemos de la gota. En realidad es la patología microcristalina más frecuente. Como ustedes recordarán, tiene características propias. Es una enfermedad que prefiere a varones, de las pocas enfermedades que predominan en el sexo o en el género masculino. Tiene una relación importante con la edad. En el varón, la edad habitualmente está entre los 25 a los 45, 50 años, el pico de presentación máximo. En las mujeres sí se encuentran también algunos casos, pero estos generalmente inician a partir del climaterio, la menopausia. El motivo, los estrógenos que en el momento del climaterio ya disminuyen de manera muy importante, pues son elementos que sirven para eliminar el ácido úrico por vía renal. Cuando estos disminuyen en su concentración, obviamente la mujer empieza a retener cristales de urato. Existen también fases clínicas. Hablemos de la primera fase, que es la fase asintomática, de hiperuricemia sintomática. La segunda corresponde ya al evento inflamatorio, se llama episodio agudo gotoso o ataque agudo de gota. Habitualmente predomina en articulaciones por debajo de la cintura, y entre ellas esta, la primera metatarsofalángica, denominada podagra, pues es la representante. El paciente habitualmente comienza con dolor en el primer dedo. Tras el episodio agudo gotoso existe una tercera fase, que es la fase intercrítica, y finalmente la última, que aparece a partir de los 6 a 10 años de haber comenzado el primer ataque gotoso, corresponde a la fase crónica tofacia, donde ya el paciente advierte el acúmulo de material blanquecino a nivel de ciertos segmentos, como por ejemplo pabellones auriculares, o estos que son clásicos, los tofos a nivel olecraneal. En el desarrollo de la enfermedad y en el tipo de tratamiento que recibe el paciente, pues pueden existir casos muy dramáticos como este, en el cual las manos presentan una serie de tumoraciones sólidas y algunas de ellas en franco débito, ¿no? Cuando el tofo, el material blanquecino, sufre un proceso de licuefacción, pues y empieza a erosionar tegumentos, pues permite salir una secreción de tipo blanquecina, que es el tofo en destrucción. Pero ¿qué pasa en imágenes de la gota? Mientras no exista una agrupación de los cristales de urato, es decir, tofos, pues no va a existir nada.
va a ser simplemente una imagen con probablemente un aumento de volumen secundario al proceso inflamatorio. Situación distinta es cuando existe ya el acúmulo del urato y este se asienta sobre hueso, provocando esta imagen, una imagen erosiva amplia, con borde esclerótico y extremos volantes. Se llama lesión en mordedura de rata. Lo mismo en las manos. Aquí ustedes aprecian unas manos de un paciente que probablemente ya hizo un ataque agudo gotoso, pero que en el tiempo, cuando ya se forman los tofos, generarán las clásicas imágenes ya mencionadas. Los estudios radiológicos en la evaluación de pacientes con gotas son estudios tardíos, requieren varios años para que se formen los tofos y unos cuantos más para que el tofo erosione. Entonces, desde ningún punto de vista va a ser un elemento diagnóstico temprano. Por el contrario, existen otras técnicas de imagen como la que estamos viendo enfrente, que es la ecografía de partes blandas, que ha demostrado eficacia en la evaluación de estadios tempranos de la gota. ¿Cuál es el signo ecográfico característico? Es este, el doble contorno, el signo de doble contorno, el cual corresponde no a la presencia de tofos, sino al acúmulo de los cristales de urato monosódico a manera lineal, paralelos al cartílago hialino, en cierto segmento. El signo de doble contorno el principal, pero no podemos dejar de mencionar que también la ecografía puede evaluar ya tofos formados, presencia de agregados que son un paso previo a la formación de los tofos. Esta imagen de acá, por ejemplo, se denomina imagen en cielo estrellado. Y finalmente, pues como la artritis reumatoidea también nos permite evaluar la presencia de erosiones. El ultrasonido, dentro de sus ventajas, o la ecografía en realidad, tiene las ventajas de su practicidad, de su fácil obtención. En muchos hospitales ya cuentan con estudio o con aparatos de ecografía. Presenta una sensibilidad del 85% y una especificidad de prueba del 83%, con valores predictivos, miren, positivo del 92% y negativo del 71%. Existe otra técnica que es la tomografía de computada dual, cuya desventaja fundamental es el equipo y obviamente que no está a disponibilidad en varios países. Es un equipo muy caro, a diferencia de los tomógrafos habituales, tiene la característica que tiene doble caño de emisión de la radiación y muestra una sensibilidad del 90% y una especificidad mejor que la del ultrasonido de 83%. La visualización del acúmulo del urato pues es mucho más sencilla. Vean ustedes, los elementos de coloración verde corresponden a los tofos. Ayuda mucho, principalmente en pacientes con tofos dispersos que van a ser sometidos a una exéresis para programación traumatológica, ¿no? Entonces, ahí la ventaja de esta última técnica. Sin embargo, lo que no ha cambiado hasta el momento es el hecho de que ustedes obtendrán el diagnóstico al 100% de las posibilidades una vez que demuestren la presencia de los cristales de urato a nivel de una muestra obtenida por punción de la articulación, de la bursa, del lugar donde se crea que existe el ataque gotoso. Por ejemplo, esta es la imagen de los cristales de urato monosódico, recuerden, forma lineal, y si tienen la opción de llevar a microscopía electrónica, birrefringencia negativa. Microscopio de luz polarizada, no electrónica. Enfrente tienen ustedes un caso ya propio, es un paciente con gota hace más de 25 años, un paciente que ingresa al servicio de urgencias del Hospital de Clínicas por un cuadro de elevación de azoados y pues obviamente con antecedentes de una gota que ya se encontraba en fase crónica tofacia. Vean ustedes, es un tofo gigantesco que inclusive ya ha comprometido parte blanda
y que en algunos segmentos provoca ya la salida del tofo, ¿no? Del material blanquecino. La radiografía de este paciente, pues acá la tienen. El tofo, que altera la apariencia normal de las partes blandas, adquiere una apariencia más radiopaca que una parte blanda normal, por ejemplo esta, y que asienta sobre esto una destrucción ósea importante que tiene un borde esclerótico radio opaco y que en algunos casos, en este no tanto, pero se habla de los bordes colgantes, ¿no? También aquí existe la presencia de otro tofo que está comenzando a lesionar hueso. También las manos, es un paciente que tenía tofos en varios segmentos, las manos de igual forma, vean ustedes, y la radiografía es aún mucho más evidente en cuanto a la lesión. El tofo asienta sobre hueso, aquí está la imagen de esclerosis y los bordes casi colgantes. Compromiso de la gota a nivel de hueso. Bueno, pero hay otras enfermedades microcristalinas, la gota no es la única. Esta otra corresponde a aquella cuyos cristales adquieren una forma distinta, ya no son lineales. En todo caso, se habla de cristales en forma romboidal o en paralelepípedo y con birrefringencia, en este caso, positiva. Nos referimos a los cristales de pirofosfato cálcico. La enfermedad por depósito de cristales de pirofosfato cálcico es una enfermedad que también cuenta con algunas características. En este caso, no discriminas el género, tanto a varones como a mujeres. En relación a la edad, es propia de los pacientes mayores a 60 años. Se puede presentar en pacientes a menores edades, pero con un antecedente de enfermedades tipo hipofosfatasia, hipomagnesemia, hemocromatosis, ¿no? Y finalmente, pues es una patología que va a preferir algunas articulaciones. La primera en frecuencia es esta, son las rodillas. La segunda, el ligamento triangular de la muñeca, y bueno, también se presenta a nivel de la sínfisis pubiana y de las glenumerales con menor frecuencia. ¿Cómo se clasifica esta denominada artropatía por cristales de pirofosfato cálcico? Básicamente en 4. La primera es aquella forma asintomática, que muchas veces se le encuentra únicamente por azar. El paciente va por un golpe que presentó una caída de rodillas, le hacen una radiografía para ver si es que no se presenta alguna fisura y se dan cuenta de que a nivel de los meniscos, que es habitualmente el sitio, existe un acúmulo de cristales que dan la apariencia de una imagen de doble contorno, en este caso radiológico. Antes se la denominaba como condrocalcinosis, ¿no? Actualmente se ha desechado el término de condrocalcinosis porque los cristales de pirofosfato cálcico pues no son los únicos que generan condrocalcinosis, también los de hidroxiapatita. Entonces se prefiere hablar de solamente enfermedad por depósito de cristales de pirofosfato cálcico. En este caso es la primera forma asintomática. La segunda es aquella en la cual coexisten en realidad dos procesos: artrosis con depósito de pirofosfato. La tercera es la artritis aguda cristalina por cristales de pirofosfato. Esta también denominaba un nombre específico hace algún tiempo, es la pseudogota. Todavía se utiliza el término, en el sentido de que pues daba muchas características de la gota, ¿no? Pero en distintas localizaciones, por ejemplo, rodilla, por ejemplo, a nivel de la muñeca. Y finalmente la última, que es la más compleja en cuanto a tratamiento, es la artritis cristalina crónica por cristales de pirofosfato, que se comporta como una artritis crónica, es muy similar a la artritis reumatoidea, puede tornarse destructiva también,
y principalmente limita mucho la calidad de vida del paciente. Es una patología que requiere de uso continuo de antiinflamatorios, algunos dan colchicina, en algunos estudios también se ha intentado la utilización de antimaláricos como methotrexate, ¿no? Son las 4 formas, los 4 fenotipos de la enfermedad por depósito de cristales de pirofosfato cálcico. Algunos ejemplos, por ejemplo, acá tenemos la rodilla de un paciente con el signo de doble contorno, ese acúmulo que les decía de los cristales a manera lineal, paralelos a hueso, se llama doble contorno, radiográfico por supuesto. A la derecha, el acúmulo de los cristales a nivel del ligamento triangular de la muñeca, también puede provocar una monoartritis aguda de muñeca. Y muchas veces, si el médico no está entrenado, puede a veces confundir con que el paciente esté iniciando un proceso de artritis reumatoidea, ya que en este caso, pacientes de la tercera edad, pues tienden a positivizar factor reumatoideo. Y lo primero que muchos médicos hacen cuando encuentran cualquier proceso de artritis es, cuidado, sea artritis reumatoidea, le pidamos un factor reumatoideo. Factor reumatoideo se hace positivo en pacientes de la tercera edad, se hace positivo en pacientes con algunas patologías como por ejemplo fibrosis pulmonar o hepatitis virales. Entonces, coincidimos todos en que el factor reumatoideo no es una prueba específica, a diferencia de los anti-CCP, que sí muestran una especificidad alta de aproximadamente 98%. Otra imagen, y esta ya corresponde al segundo tipo, recuerden ustedes, presencia de los cristales en un paciente con ya datos de artrosis, afilamiento de las espinas tibiales, esclerosis subcondral, disminución del espacio. Si es que existe proceso inflamatorio en este paciente, pues se denomina pseudogota, más allá de una asociación de artrosis con enfermedad por depósito de cristales de pirofosfato. Otra patología que es importante que la conozcan, por lo menos en lo general, es la espondilitis anquilosante. Una patología que tiene la característica de afectar también a varones con más preferencia, tiene una alta ligazón genética, y se ha visto que la mayor parte de pacientes con espondilitis anquilosante tienen ascendencia de tipo europea. El paciente que sufre de esta enfermedad habitualmente la comienza a edad temprana y en el transcurso de los años va a presentar un fenómeno de anquilosis, una soldadura a nivel principalmente del esqueleto axial, llegando a esta postura, que es la posición en mesa de planchar. En esta etapa, cuando comienza su enfermedad, el paciente habitualmente tiene problemas de entesitis. En realidad, el órgano blanco de la espondilitis anquilosante es la entesis. Ese problema de entesitis va a generar dolores a nivel de la inserción del ligamento del tendón de Aquiles, dolores a nivel de las uniones condroesternales, por ejemplo, ¿no? Que son sitios de entesis. Y asimismo, es característico el hecho de que el paciente va a empezar a presentar dolor glúteo alternante. Un día le duele la nalga derecha, a los 3 días pasa a la izquierda. Ese es lo característico del paciente con espondilitis anquilosante, así comienza su enfermedad. El compromiso de dolor glúteo corresponde al proceso inflamatorio de las articulaciones sacroiliacas. Es por eso que ya desde hace mucho tiempo atrás se ha requerido hacer una clasificación de la inflamación de sacroiliacas, de la sacroilitis. Y esta se la basa en 4 grados, comenzando en grado 0 en realidad, que es un grado considerado normal, el grado 1, con aquellas sacroiliacas que pues no se muestran del todo normales, pero tampoco tienen el sustento de decir, ahí está la alteración. Es una evaluación en duda, pongámosla así, grado 1. El grado 2, donde ya no hay duda, existen cambios característicos, pero que no son muy evidentes. Sin embargo, corresponden a disminución de la
perdón, una localizaciones de áreas de pequeñas erosiones o esclerosis, pero sin una alteración del grosor de la articulación sacroiliaca. Y ese es el detalle importante, que la diferencia del grado 3, por ejemplo, donde ya existe una alteración del grosor de las sacroiliacas. Y finalmente la 4, donde pues la sacroiliaca desaparece por efecto de una anquilosis total. La radiografía que se utiliza o la posición que requerimos al técnico se llama posición de Ferguson, que no es una panorámica de pelvis. La diferencia con esta es que la Ferguson utiliza una anteroposterior de ambas sacroiliacas con angulación cefálica de los rayos a 30 grados. Les permite evaluar toda la trayectoria de la articulación sacroiliaca, ¿no? Nos interesan los 2 tercios inferiores, no nos interesa el tercio superior. ¿Por qué? Porque en los 2 tercios inferiores existen vestigios de sinovial y la sinovial es la que va a promover los cambios que nos van a servir para definir el estadiaje. Por ejemplo, ustedes aprecian esta imagen de la articulación sacroiliaca, comparen con la otra. En definitiva, es una sacroiliaca más ancha, a diferencia de esta. Entonces, la situación será sencilla de definir, es una grado 3. Y esta es una grado 4. Han desaparecido las articulaciones sacroiliacas por anquilosis total. A nivel de la columna, hemos hablado de que es una patología que compromete el esqueleto axial. Existe el compromiso a nivel de la columna cervical con la presencia de estas imágenes que se denominan puentes óseos, que corresponden a la calcificación de estructuras que las denominamos sindesmofitos. La diferencia de un sindesmofito con un osteofito es el sitio de origen. Osteofito es de artrosis, recuerden ustedes, y se origina a nivel de hueso. El sindesmofito es de las espondiloartritis, incluida la espondilitis anquilosante, y se origina de disco intervertebral, de las fibras del disco intervertebral. También otro hallazgo radiológico muy conocido es la cuadratura de vértebras en los pacientes con espondilitis anquilosante. Las vértebras se ponen cuadradas, pierden la parte de las cinturas del medio habitual de las vértebras. Es por eso que se llama cuadratura de vértebras o squatting. En la otra imagen, ustedes ven algunos puentes óseos y cuando no están calcificados, se habla de sindesmófitos. Cuando existen múltiples puentes óseos en segmentos contiguos intervertebrales, pues adquiere la forma de la llamada columna en caña de bambú, propia de la espondilitis anquilosante. Hablemos algo de psoriasis, otra enfermedad autoinmune. Cuando compromete piel, además de articulaciones, se habla ya de una artritis psoriásica, que es en la que nosotros intervenimos. Existen tipos de artritis psoriásica, una que afecta solamente la parte de la columna, se llama espondilítica, otra la que afecta articulaciones distales. Es la única artritis inflamatoria erosiva que compromete las interfalangias distales. Hablamos de un proceso de artritis crónica. También existe un patrón, un tipo que afecta de manera oligoarticular, vale decir, hasta 4 articulaciones en un patrón asimétrico. Puede comprometer, qué sé yo, 2 metacarpofalanges de la mano derecha y una interfalángica proximal y distal de la mano contralateral. Entonces se llama patrón oligoarticular asimétrico. Otra que es la poliarticular simétrica o pseudoreumatoidea, que es sumamente difícil de diferenciar de una artritis reumatoidea. Y finalmente la artritis mutilante. La artritis psoriásica no solamente provoca inflamación articular, también afecta anexos. Por ejemplo, las uñas del paciente con artritis psoriásica se tornan con una descamación furfurácea, se llama onicolisis. En esta imagen también pues, pueden ver un signo clásico semiológico de la psoriasis, de la artritis psoriásica, que es el dedo en salchicha. Vean, este es un dedo bastante hinchado. Y pues esa hinchazón se debe a fenómenos de tenosinovitis propio de la enfermedad.
compromiso cutáneo de las lesiones clásicas de la psoriasis vulgar. Otra forma de alteración a nivel de las uñas es esta, se llama pitting o punteado de uñas. Aquel paciente con datos inflamatorios crónicos, con una disrupción distinta, una artritis reumatoidea, si es que analizan sus uñas y encuentran varios hoyuelos en las uñas, pues una de las posibilidades es que ese paciente tenga artritis psoriásica. Y las imágenes. La imagen es muy demostrativa, se llama imagen en punta de lápiz y es consecuencia de un fenómeno destructivo importante que es incluso más agresivo que la artritis reumatoidea. Comienza con una erosión marginal, pequeña, pero en el tiempo va comprometiendo toda la parte distal de la falange y llega a esto, la imagen en punta de lápiz. Este es otro caso de una paciente también de la unidad de reumatología, una paciente con problemas de artrosis de rodilla, valorada y tratada por traumatología, pero que acude a reumatología por el hecho de que en ningún momento existía una disminución del derrame en una de sus rodillas. Entonces, la evaluación no solamente encontró un paciente con artrosis, sino con un problema adicional, una artritis crónica. El derrame de la artrosis puede durar unos días, pero revierte. En este caso, la paciente tenía varios meses con derrame continuo, entonces ahí ya no se habla de solamente artrosis, se habla de artritis, y en este caso la catalogamos como una artritis crónica de rodilla. Y las imágenes también son útiles en la evaluación, en el seguimiento de estos pacientes, porque les pueden llevar al diagnóstico final, como en este caso. En este caso, la primera evaluación radiográfica pues, fue la que trajo de traumatología, donde había solamente datos de artrosis, ¿no? Disminución del espacio articular. En el seguimiento que se hizo en las siguientes semanas, el primero fue una imagen que además de los datos de artrosis presentaba una imagen circunscrita, radiolúcida, vale decir, zona de desmineralización localizada, y a la cual se añadió esto en un seguimiento posterior, una erosión. Entonces ya teníamos 3 elementos que componen la denominada triada de Pemistier: mínima, leve disminución del espacio articular, presencia de desmineralización localizada con erosiones marginales. Se llama triada de Pemistier. Corresponde a la artritis tuberculosa. Esa paciente pues no tenía solamente artrosis, tenía un problema de una artritis tuberculosa que generó estos cambios radiológicos. Finalmente, hablamos de una patología que han tenido la posibilidad de ver en varios de los pacientes hospitalizados en sala. Hablamos de la esclerosis sistémica. Ustedes aprecian la clásica facies, denominada facies de pajarito, con los hallazgos clínicos de el signo del sol naciente, rasgos afilados, piel tensa, con pérdida de las arrugas o pliegues de expresión frontal, etc. Estos pacientes hacen clásicamente un compromiso pulmonar, es el primer sistema que se compromete en pacientes con esclerosis sistémica. La placa de tórax es una prueba que nos puede confirmar en aquellos pacientes que ya tienen un avance del problema. Por ejemplo, en este caso es una fibrosis clásica, imagen de enmarañado de tipo intersticial, pero en algunos pacientes que no tienen ese grado de avance, pues muchas veces la radiografía no les da muchas luces en relación a los diagnósticos. Por eso que se tiene la posibilidad de utilizar esta otra técnica de imagen, que es la tomografía axial computarizada, multicorte de alta resolución, en la cual pues se pueden encontrar 2 tipos de alteraciones que corresponden a la enfermedad intersticial pulmonar. Esta primera, de la izquierda, se llama imagen de vidrio despulido deslustrado, que básicamente corresponde a estos segmentos, en los cuales da esa imagen de vidrio esmerilado, si quiere, ¿no? Imágenes similares se presentan también en el COVID, por si acaso, pero en este caso el proceso inflamatorio intersticio no es por COVID, es por la enfermedad de base. Se llama patrón de neumonía no específica y es la más frecuente en pacientes con esclerosis sistémica. Sin embargo, hay otra, que es la de la derecha,
que corresponde a aquella que se llama patrón de neumonitis usual, que tiene la característica de panalización. Vean ustedes, hay una panalización, además de fenómenos de bronquiectasias por tracción, se denomina. Este es un patrón que se puede presentar en esclerosis sistémica, pero es más propio de la artritis reumatoidea, la que también afecta como una enfermedad intersticial pulmonar difusa. Bueno, creo que ya tienen horario para el examen, entonces recuerden que todo lo que se ha llevado en